mal y estamos destruyendo nuestro planeta y estamos destruyendo nuestras relaciones humanas. Estamos basándonos por valores como el egoísmo, como la rivalidad, la competencia, la acumulación de riqueza, pobreza, desigualdad. Mejor dicho, las cosas tienen que cambiar. Y como tienen que cambiar, yo creo que tenemos que volver y tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, el modo de vida. Y creo que es muy importante volver a nuestros orígenes y recordar cómo nuestros indígenas trabajaban con base en la cooperación, con base en la amiga, el trabajo en equipo, con base en relaciones de cooperativismo. Y yo creo que las cosas tienen que cambiar y para eso tenemos que consumir local, para eso tenemos que dejar de utilizar lo que no necesitamos, dejar de utilizar plástico. Y una de las cosas que tenemos que hacer es usar la bicicleta. Yo creo firmemente en que la bicicleta es una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que este Foro Mundial de la Bicicleta significa que la organización civil puede generar muchos espacios para que podamos convocar y para que podamos hablar. Así que la bicicleta para mí es una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros en este momento. Yo vivo en esta hermosa ciudad que se llama San Juan de Pasto, que da su presidente de Colombia. Es una ciudad pequeña y en esta ciudad les voy a contar mi historia. Yo, 30 años, no hacía deporte, tenía una vida sedentaria y dije, bueno, si no hago deporte ahorita, pues va a ser muy difícil hacerlo después. Entonces empecé a utilizar la bicicleta como deporte. Después lo utilicé como medio de transporte y trabajaba en un banco un poco aburrida de mi vida. Dije, no más, me voy a salir del área de confort y entre esas cosas hice algo y mi bicicleta se convirtió en mi herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué hice? Pues soy la bicimensajera, una de las primeras bicimensajeras de Colombia. Y empecé a hacer envíos rápidos, amigos, a familia y dije, wow, esto es fantástico. Yo trabajo, puedo pedalear, estar en contacto con mi ciudad y me gustó mucho. Y aparece Contrarreloj, Mensajería en Bicicleta, que es mi proyecto ciudadano, de la manera en que yo estoy aportando para que mi ciudad se generen cambios. Empecé sola. Un año estuve entregando, contestando, marketing y ahora está aquí Iván Pinilla, mi socio, y este es mi equipo de trabajo. Ya no soy sola. Ya no tengo turnos de bicimensajería, porque eso es un gran logro. Lástima, porque me encantaba andar en las calles, pero creo que ahorita hay que hacer más cosas. Mis bicicletas, yo creo que en toda ciudad y en todo municipio debe haber una empresa de mensajería en bicicleta. ¿Por qué? Porque nosotros es la manera de demostrar que realmente podemos andar en bicicleta. Si un bicimensajero o una bicimensajera llega a su casa